Bueno, muchas gracias Adriana, Julio, bienvenidos y bienvenidas a todos y todas a ahí está, ahí nos vemos mejor, a esta nueva sesión. Con Eugenia habíamos dicho que quizás hacíamos un pequeño repaso de lo que vimos la vez pasada y también si tienen dudas o quedaron dudas o a preguntas no respondidas del miércoles pasado las pueden poner en el chat o bueno, simplemente levantar la mano. Vamos a dejar unos minutitos para poder conversar sobre eso. Básicamente recuerdan que hablamos del derecho de acceso a la información pública como un derecho humano, que todas las personas tienen derecho a acceder a información pública, que esto es cualquier información que sea producida, que tenga el Estado o que guarde el Estado o cualquier otra institución pública con fondos públicos. Y sobre las instituciones de justicia hablamos un poquito más específicamente porque existe como una percepción de que las instituciones de justicia son más cerradas, son más oscuras, no se les puede pedir información porque trabajan con datos sensibles, tienen información que corresponden a partes en un litigio. Vimos, sin embargo, a lo largo de la charla que tuvimos el miércoles pasado, que esto no es así. Las instituciones de justicia manejan fondos públicos y deben estar expuestas también, como todo el resto del Estado, al escrutinio de la ciudadanía, igual que las demás instituciones públicas. Hablamos un poquito de los principios, no sé si se acuerdan, el principio de informalidad, el principio de no discriminación, el principio de máxima premura, el principio de gratuidad. Y vimos que a lo largo de estos años empezaron a generar normas en la región, pero en el mundo, teniendo en cuenta estos principios y estos estándares internacionales que se estaban llevando adelante. Hablamos de la ley de la OEA, la ley modelo de la OEA de acceso a la información pública, la del 2010 y la del 2020, la del 2020. Vimos cuáles eran las incorporaciones que hacían la segunda ley sobre todo, y vimos también que a partir de la generación de esas leyes o se actualizaron leyes en la región o se crearon leyes nuevas que incorporaban estas recomendaciones, estos estándares y estos principios para el pleno ejercicio del derecho humano de acceder a la información pública. Vimos también que a partir de la creación de estas leyes, con la incorporación de los principios y de los estándares, se podía utilizar finalmente, ¿no? Porque decíamos, el derecho de acceso a la información pública es un derecho humano, pero ¿cómo lo ejerzo? ¿Sí? ¿Dónde pido información? ¿Cómo pido información? ¿Cuánto tiempo tengo que esperar para que me contesten un pedido de información? ¿A quién? Etcétera. Bueno, vimos que a partir de empezar a ejercer por parte de la ciudadanía el derecho de acceso a la información, pudimos detectar algunas dimensiones por las cuales se hacía este uso del derecho de información. Una vimos que era la dimensión individual, esto es la libertad de expresión. Cualquier persona pide información para tener información para poder expresarse libremente. Eso habíamos dicho que era una contracara o que era la otra cara de la moneda o que era un derecho complementario. Después vimos que también el derecho de acceso a la información sirve como un control ciudadano a los actos públicos. Como decíamos, la información pública tiene que estar expuesta al escrutinio de la ciudadanía. Yo pido información que veo que no aparece en los lugares que debería aparecer y con eso yo controlo. Habíamos hablado de las medidas de ética o integridad, como son las declaraciones juradas o los presupuestos abiertos. Perdón, tengo un gato acá y que lo voy a sacar. También como reclamo, ¿sí? Si yo necesito saber algo y no tengo información y no la consigo por ningún lado, yo puedo hacer un pedido de información para luego iniciar un reclamo, ya sea en vía administrativa o en vía judicial. Y después, lo que dijimos que era lo que estaba siendo más usado, que las organizaciones de la sociedad civil también lo usaban, que los individuos la usaban y demás, era el ejercicio del acceso a la información pública como llave para ejercer otros derechos. Habíamos hablado de eso, no sé si se acuerdan del término ejercicio del derecho como llave. Ahí, no sé, no veo el chat yo, porque no sé por qué. ¿Vos lo ves, Euge? Sí.
pero no hay, Sí, por ahora no hay preguntas. Vas muy no hay bien. Bueno, hablamos también un poquito de las excepciones. Dijimos que había excepciones al derecho de acceso a la información pública. ¿Alguien se acuerda cuáles eran las excepciones o cuáles eran las excepciones más comunes de las que hablamos y que en general los estados son quienes ponen esta excusa, entre comillas, para no brindar información? A la una, a las dos y a las tres. Bueno, hablamos de las excepciones a la seguridad nacional y a las excepciones a la protección de datos personales. Dijimos que las excepciones tienen que ser taxativas, tienen que estar generadas por una ley anterior a que se me brinda o no se me brinda la información, tienen que están en las leyes de acceso a la información desde ya enumeradas, pero si alguien dice, bueno, por seguridad nacional, según la ley tal, la ley tiene que ser anterior a que yo haya hecho el pedido de acceso a la información, entonces no todo cabe en seguridad nacional, ¿sí? No todo es seguridad nacional, incluso hablamos dimos el ejemplo de las leyes de perdón, de información de inteligencia, ¿no? Cuando alguien dice, bueno, no, eso es información reservada por inteligencia, porque pertenece al ámbito de la inteligencia nacional, dijimos que no toda información pertenece al ámbito de inteligencia. Si yo quiero saber el presupuesto que se gasta en útiles, en insumos de librería, eso no sería una información reservada. Y también hablamos de la protección de los datos personales. Cuando hablamos de eso también dijimos que hay información, que hay datos personales, datos sensibles, que eso tiene que estar, el mismo Estado es quien resguarda esa información, por eso nosotros, la ley de acceso a las leyes de acceso a la información no es que vienen a barrer y van a decir toda la información en manos del Estado es pública, sí, excepto alguna que tiene que estar resguardada, porque yo le confío al Estado determinada información personal, como mi historia clínica, como mi afiliación política, como mi afiliación sindical, y tengo que confiar que si alguien hace un pedido de información sobre a qué partido político pertenece Inés Elwood, el Estado le va a decir esa información está protegida por la ley de datos personales. Entonces, bueno, habíamos hablado también de eso. Sin embargo, también le podrán, si yo fuera funcionaria pública, podrían hacer muchas preguntas sobre mí, cuánto gano, cuál es mi declaración jurada, cuál es mi afiliación política, cuál es mi orientación sexual, de las cuales el Estado va a responder, esto sí, esto sí, esto no, esto no. No quiere decir que tenga que desechar el pedido por completo. Bueno, estuvimos comentando un poquito eso a grandes rasgos. Ahora, si no hay preguntas específicas, vamos a mostrarles, ¿por qué? ¿Por qué decíamos eso? Volviendo un poquito al punto uno. Nosotros decíamos, en los poderes judiciales, este ejercicio de, como ya les veníamos contando, las leyes de acceso, los estándares internacionales, la gente que pregunta, la ciudadanía que indaga la información del Estado, en general pasa en los ejecutivos. En los poderes judiciales y en los poderes legislativos hay menos ejercicio de este derecho. Entonces también, al haber menos ejercicio del derecho de la ciudadanía, al requerir menos información, el Estado, en este caso los poderes judiciales, son más reticentes o tienen menos músculos, ¿sí? Tienen menos ejercicio de hacer estas respuestas de pedidos de acceso. Entonces, desde RIJA creamos, que ahora le doy la palabra a Eugenia, creamos una metodología para poder medir cómo responden a las solicitudes de acceso a la información pública los poderes judiciales. Que eso entiendo que es lo que vamos a mostrar ahora. Hay una persona que levantó la Ah, mano, Sara Liz, si quieres preguntar o hacer el comentario y pasamos a lo que contaba Inés. Le acabamos de habilitar el micrófono. Nos comenta si puedes abrir. Sí. Sí. Aló, ¿me escuchan? sí, Sí, perfecto. Yo quería hacerle una preguntita. Mire, yo me estoy comunicando con ustedes desde Panamá.
aquí también tenemos la entrada del sistema penal acusatorio. Frente a eso, se dan investigaciones muy rápidas, eh, incluso con sistemas tecnológicos ya muy avanzados, ¿no? Eh, Específicamente para delitos graves, ¿no? Sobre todo. Eh, sí, o sea, en el caso de que una persona se sienta afectada, vamos a decir, por uno de estos mecanismos, y como ya también el sistema penal acusatorio permite la investigación de la contraparte, o sea, una investigación paralela a nivel civil de una contraparte, aun cuando vamos a decir que la víctima no tenga la idea de que se está desarrollando este tipo de investigación y ella decide pedir un habeas data, vamos a decir, al Ministerio Público, pero todo esto es hipotético, ¿no? Eh, pero si el Ministerio Público, vamos a pensar que está desarrollando una investigación por un delito de narcotráfico a grandes, en grandes magnitudes, ¿no? Y considera que esta persona, que quizás es una víctima o no sé qué, o no tiene mucho que ver, es testigo y sí está siendo afectada, ¿no? Por estas investigaciones, pero considera que no es el momento todavía de decirse. Sí. Pero hay una tensión allí de derechos humanos que se están afectando a la víctima y al Estado no. Sí, Entonces, en general con las investigaciones en curso, sobre las investigaciones judiciales o que lleva adelante en los ministerios públicos en curso, es una de las excepciones que en general tienen las leyes de acceso a la información pública, porque ahí hay en juego otros derechos en pugna, como vos decías, a esta tensión que existe. Entonces, generalmente esa información se deniega, salvo que sea a la parte, al abogado de la parte, sí, que esté metido en la causa judicial. Pero a nivel de defensa. Ajá, claro, exactamente, que ajá. esté dentro del litigio de las partes, o sea, no Ujú, información pública. Acá estamos diciendo información que puede tener cualquier persona. Ahora, distinto es cuando ajá. la causa judicial termine. Entonces ahí sí alguien puede hacer un pedido de información o la causa debería ya ser pública. Pero cuando afecta otro tipo, porque ahí puede haber diferentes tipos de excepciones. Puede estar la de datos personales, porque si estoy dando a conocer algo sobre alguien que la estoy poniendo en riesgo en su vida, porque puede ser un testigo, porque puede ser una víctima, ahí ya no cabría. Puede ser también la estrategia ante una investigación que está llevando adelante el Ministerio Público. Muchas leyes lo tienen, de hecho, taxativamente puesto en sus excepciones. Ahí ya pierde la estrategia que está llevando adelante el Estado haciendo una investigación. Puede ser seguridad nacional, no sé, tendría que ver bien exactamente la causa, ¿no? Nosotros siempre contamos un ejemplo, que una vez en Argentina, Cancillería, una persona le preguntó a Cancillería los resultados de un juicio internacional, algo así, Eugenia se debe acordar mejor. La Cancillería respondió que le iban a dar toda la información, pero que la persona no la podía difundir porque eso iba a poner en riesgo la estrategia en juicio del Estado argentino. Era un error de cualquier punto de vista, que le hubieran contestado eso porque ya le estaban dando la información que no se la podían dar porque el Estado no podía todavía dar a conocer cuál era su estrategia en un litigio internacional. Le estaban diciendo que lo que se lo daban, pero no lo podía difundir. Un derecho, o sea, yo puedo pedir información y si quiero hago fotocopias y empapelo mi casa con la información. No me pueden decir, condicionar la entrega de la información. Entonces, y Eugenia año pasado, la semana pasada decía, me acuerdo, que hablábamos de un test de interés público, creo que introdujimos el tema del test de interés público, en donde y las excepciones también, se tienen que evaluar caso a caso, ¿sí? Son casuísticas. Nosotros analizamos
qué está en juego, analizamos qué excepción puede ser la menos dañina al acceso a la información desde ya, pero también la que proteja otros derechos que están en juego, y con eso se hace un test de interés público. Entonces, bueno, ¿qué es mejor? ¿Que la ciudadanía se entere de lo que está sucediendo o que se proteja una víctima porque en realidad lo que está haciendo el Estado es una causa por narcotráfico? ¿Se entiende? Entonces, Perfecto. Sí, sí, siempre tiene excelente. que analizarse caso a caso. Euge, ¿querés? Y Estoy tomando nota incluso. una de las cosas que quería agregar, igualmente lo que, como dijo Inés, en general en causas judiciales en trámite no va a haber interés público que sea superior al interés de las partes, y eso no va a pasar, es muy raro, salvo que sean causas públicas de algún causa de interés público, no sé, y habría que evaluarlo también, a priori no, pero una de las cosas que vos dijiste, Sara Liz, ahí ya vi que ingresó a la sala nuestra primera invitada, María Gracia, así que ahora estamos 5 minutos atrasados, pero ya te vamos a dar la palabra y vamos a charlar con vos. Una de las cosas que vos dijiste, Sara Liz, de una víctima, sí es parte de la causa. Recordemos también, como hablamos la semana pasada, que la ley, que los datos personales, que las leyes, que el acceso a nuestros datos personales también es un derecho humano, y que eso no tiene nada que ver con el acceso a la información, y uno tiene siempre derecho a pedirle al Estado, a cualquier órgano del Estado, qué datos de uno mismo maneja. Entonces ahí yo no sé a qué te referías con el habeas data, porque en distintos países llamamos habeas data a más de una cosa. Por ejemplo, en Argentina habeas data es solamente una acción de nuestros datos personales. En otros países de la región, una acción de habeas data también puede ser una acción de acceso a la información o un reclamo de acceso a la información, pero siempre tener claro que a nuestros datos personales tenemos el derecho de acceder siempre. Acuérdense lo que hablamos también un poquito de los derechos ARCO, que son estas cuestiones básicas vinculadas a la protección de derechos de datos personales, que el principal es el derecho de acceder al dato. Después lo podemos ratificar, pedir la cancelación, oponernos a su difusión, etcétera. Pero acceder a nuestro dato, a ver qué está haciendo el Estado con el dato, siempre tenemos derecho. Si les parece, voy a ser rápido porque está María Gracia, que es muchísimo más interesante, o tan interesante, no sé si muchísimo más, pero es tan interesante como lo que les quiero mostrar. Para hacemos una nuestros, pasadita rápida. y rápido, para que lo conozcan, para nuestros amigos y amigas de la región, sepan que acá en el Cono Sur, que creo que somos muy poquitos, creo que Inés, María Gracia y yo, ya es tarde, ya son como las 20:30 de la noche, así que no la quiero atrasar tampoco a María Gracia. Voy a presentar rápidamente una herramienta que desarrollamos desde Rija, que es el índice de transparencia pasiva. Voy a compartir pantalla y ahí, esperen que quiero ver dónde está. Espérenme un minuto. Ahí. Sí. Tiki, Voy a tiki, compartir acá el está. link. ¿Se ve bien? Sí. No estoy mostrando cosas de mis datos personales. No. Y Se puede cerrar las pestañas. sí, bueno, eso no lo cerré, no hay nada igual, no se preocupen. Cerré muchas de las que tenía. El índice de transparencia pasiva es una herramienta que desarrollamos desde Rija, desde el Grupo de Transparencia y Acceso a la Información Pública, a partir de una inquietud que era cómo responden los poderes judiciales a los pedidos de acceso a la información. Índices, mapas de transparencia activa, que se acuerdan que es lo que contábamos la semana pasada, que es lo que de manera proactiva el Estado, en este caso los poderes judiciales, publican en sus páginas web. Eso está buenísimo,
pero también, por supuesto, los poderes judiciales, o porque está el derecho garantizado en la Constitución, o porque tienen normas que los abarcan, tienen la obligación de responder solicitudes de acceso a la información. Pero ¿cómo responden las solicitudes? Sabíamos poco de eso. ¿Cuántas reciben? Sabíamos poco. Siempre decimos reciben pocas. Bueno, ¿cuánto es poco? Bueno, entonces a partir de una inquietud del propio grupo, surgió la posibilidad de co-crear, o sea, de sentarnos a pensar todos juntos esta herramienta, que es una herramienta de transparencia, que es una herramienta de monitoreo, que es una herramienta de medición comparado, ay, se me fue a donde no quería, de medición comparada entre sí, entre países, pero también a sí mismo, ¿no? Porque es los poderes judiciales que se suman a esta iniciativa, lo que tienen que hacer es cargar en una base de datos cuántos pedidos recibieron, cuántos recursos tienen para responder las solicitudes, si las solicitudes fueron respondidas en tiempo, si las leyes que los abarcan tienen muchas excepciones o no, si los pedidos eran pedidos que abarcaban excepciones, si los pedidos que tenían fueron contestados en tiempo o utilizaron el plazo de prórroga. Todo esto que fuimos pensando que tenía que estar reflejado en este índice, da lugar a lo que les quiero mostrar brevemente, que es el índice de transparencia pasiva. El índice está en nuestra página web, ahora Inés va a poner en el chat, si puede, muy bien, el vínculo al ITP y al cuadernillo, donde explica bien la metodología, eso seguro no lo pusiste y ahora lo va a poner, para que ustedes, si les interesa, puedan entender. Hay variables que son variables duras, que tienen que ver con esto. ¿Hay ley? ¿No hay ley? ¿Tienen plazo de prórroga? ¿No tienen plazo de prórroga? ¿Cuántos recursos personal tienen para enfrentar o responder o aplicar la norma? Y hay otras variables que son más variables blandas, que tienen que ver más con el contenido de los pedidos. Entonces eso implica que hay que leer los pedidos y decir, bueno, sí, la verdad que me hicieron una pregunta compleja y además contesté fuera de plazo. Eso a nosotros lo que nos permitió con esa base de datos fue pensar algunos cruces de variables que nos permitieran encontrar explicaciones. Lo que buscamos es encontrar explicaciones a ver qué pasa en los poderes judiciales. Entonces, por ejemplo, ahí tienen para que ustedes lo vean, pero me interesa ver, por ejemplo, esto. Ahora les cuento, han participado 4 países, Argentina, Colombia, México y Paraguay, con la salvedad de que, como en muchos países, como hablábamos la vez pasada, no es que el Poder Judicial es un ente único, sino que, por ejemplo, en Argentina, también en México, también en Paraguay, son organismos que forman parte del sistema judicial, entonces no es que está Argentina, sino que hay algunos organismos del Poder Judicial de Argentina, un organismo nacional y un organismo de la Ciudad de Buenos Aires. De México hay 4 órganos, hay 4 poderes judiciales subnacionales de 4 estados. De Colombia está el Consejo de la Judicatura y de Paraguay la Corte. Entonces, esto entonces no es que Paraguay dio así, sino que un organismo de Paraguay es el que tiene esa información. Pero, por ejemplo, para que viéramos un poco, nosotros pensamos si el uso del tipo de respuesta, si había sido completa, si había sido denegada o si había sido parcial, podía estar vinculada a algún tipo de excepción. Entonces dijimos, bueno, por ahí si rechazan, si deniegan, es porque hay una excepción. Y acá vemos en el cuadro que en realidad no hubo pedidos que abarcaran excepciones o muy poquititos,
y la mayoría de las solicitudes se respondió de manera completa. Después, relación, por ejemplo, esta de, y acá termino, pertenencia al requerimiento, ¿es pertinente? Bueno, si no, o el tema de si la pregunta, el tipo de la solicitud era compleja y había unos indicadores para entender si era compleja, si la complejidad de la solicitud era alta, por ahí eso hacía que hubiese prórroga, y si no, no, porque entonces, ¿por qué uno usa prórroga? ¿Por qué las leyes de acceso a la información incorporan la posibilidad de prórroga y ahora María Gracia nos lo va a poder desanar un poco mejor? Bueno, porque a veces las solicitudes son muy complejas o porque son muy grandes o porque muy abarcativas, abarcan muchas áreas, o porque hay que estudiarlas, porque hay que hacer este test de interés público que mencionaba Inés. Y eso implica la necesidad de que lo estudien los departamentos jurídicos, que distintas áreas opinen, y eso puede hacer que se use la prórroga. Voy a spoilearles el final, y el final es que la verdad que a los poderes judiciales no les va tan mal, o completaron mentiramente, que no creemos, pero la verdad es que la mayor parte de los resultados Sí, ahí va. acá les dio bastante bien. Si nosotros vemos como índice, el índice total de las variables medidas da un 86,89. O sea que se alejan del máximo en menos de un 20%, un 14%. Tienen ese espacio de posibilidad de mejora que puede tener que ver con temas de plazos, de cumplimiento de que se entregó completa la solicitud, etcétera, etcétera. Entonces, esto también, esta herramienta, lo que nos permite también, dejo de compartir pantalla, lo que nos permite también es discutirle a esa percepción que teníamos, que mostramos la semana pasada el Latino Barómetro. No es que queremos discutirla del todo, porque seguramente en muchas dimensiones es razonable que las personas perciban a las organizaciones judiciales como las menos creíbles o las que menos confianza tienen. Sin embargo, en materia de acceso a la información, cuando hay pedidos, que es cierto que hay muy pocos en muchos lados o muchos menos que en otros poderes, como el Poder Ejecutivo, cuando hay pedidos, tan mal no contestan. Lo que deberíamos volver a pensar es qué se le está pidiendo al Poder Judicial, porque por ahí solo le piden lista de empleados y eso es bastante sencillo de contestar. Tal vez la razón es que no funcionan tan mal y también la otra partecita es que todavía la sociedad civil, los periodistas, la academia, que poco le piden al Poder Judicial, le están pidiendo sencillo. Eso podría ser una explicación porque bueno, nada, es una de las tantas posibilidades que tenemos. Si les parece, esto se los queríamos mostrar, está en el chat, cualquier cosa nos escriben, es una herramienta súper útil, lo pasamos muy rápido para poder enfocarnos en nuestras dos invitadas. Si hay alguien que forma parte de un poder judicial y cree que estaría bueno sumarse, nos escribe, y cuantos más poderes judiciales se sumen, mejor, porque fortalecen más la herramienta, porque le dan más casos al universo de estudio y porque además cuanto más seamos los que mostramos lo que hacemos, cuanto mejor para la rendición de cuentas. Dicho todo esto y estando María Gracia, la voy a presentar. Ella tiene un currículum enorme, pero tengo un short bio. María Gracia no solo es todo lo que les voy a decir ahora, sino que es una gran amiga, es una súper experta en materia de acceso a la información y es una batalladora del acceso a la información. Cree mucho en esto, igual que Inés y yo, que la semana pasada les dijimos que éramos medio
militantes. María Gracia es también militante y es militante activa porque lo hace desde la gestión pública. Esta era mi presentación informal, ahora voy a la presentación formal. María Gracia es María Gracia Andía, es doctora en Derecho y Políticas Públicas de la Northeastern University de Boston y fue visiting scholar en la Universidad de Columbia. Es profesora de Derecho de grado y posgrado de la Universidad de San Andrés en Argentina. Fue titular en 2018 fue designada, en 2018 como titular del órgano garante del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y acaba de ser ratificada en el verano por 5 años más, así que eso nos da mucha satisfacción porque es una garantía para el ejercicio del derecho. Es miembro del Instituto de Metodología de las Ciencias Sociales de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, fue investigadora del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento CIPE, que es una organización de la sociedad civil de Argentina. Ha sido consultora de organismos internacionales como el Banco Mundial, American Society y el Council of the Americas. Y fue asesora de la Cámara de Diputados de la Nación y de la Legislatura de Cava, y entre tantísimas otras cosas que María Gracia es. María Gracia, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Cuando con Inés y Julio Herrera, que es quien dirige Red Ciudadana, esta organización de la sociedad civil de Guatemala que está promoviendo estos procesos de formación. Bueno, dijimos, tenemos un rato largo para hablar de acceso a la información. Este es el No Pasa Nada, es el Zoom a las 8:30 de la noche, así que puede haber hijos, Inés tuvo un gato arriba, así que pueden escuchar a mi perra ladrar. Son las cosas de la virtualidad, estamos acostumbrados, así que no te preocupes. Cuando hablábamos de, tenemos un rato largo, entonces dedicamos las primeras 2 horas, que fueron el miércoles la semana pasada, a hablar un poco de qué era esto del acceso a la información, de qué se trataba. Repasamos los principios, repasamos las excepciones, como pensando, qué 2 grandes cuerpos tiene el derecho a acceso a la información cuando lo tenemos que analizar. Tenemos que ver qué principios tiene y tenemos que ver qué excepciones tiene. Las normas que regulan el derecho a acceso a la información. Y en materia de excepciones nos enfocamos en 2 porque creemos que son 2 importantes y sobre todo muy vinculados, que pueden ser vinculados a la justicia o al Poder Judicial, que tiene que ver con la seguridad nacional y este manotazo que pueden hacer las organizaciones públicas, organizaciones estatales de todo de seguridad nacional, y entonces hablamos de los principios de SWAN y de los datos personales como un eje central de excepciones, pero sobre todo en esto, por ejemplo, una de las preguntas que tuvimos hoy es, ¿qué pasa con los datos personales en causas judiciales y el acceso a la información en causas judiciales? Después de hacer ese repaso la semana pasada, nos pareció interesante aprovechar este tiempo para dialogar con personas que están en el día a día del acceso a la información, que tienen experiencia no solo teórica como vos, sino que en la práctica, que tenés que, aplicar, no directamente la norma, pero vos velar por su correcta implementación y la vigencia y del derecho a acceso a la información. Y una de las cosas que habíamos enfocado, que hablamos la semana pasada y que Inés resaltó esta semana, ahora hace un ratito, que es que, el acceso a la información como derecho llave. El acceso a la información ya sabemos que es un derecho que tenemos para controlar al Estado, para que los funcionarios rindan cuentas, pero hay algo mucho más potente o fuerte, que es el acceso a la información como derecho llave, y sobre todo para aquellas poblaciones, aquellos grupos que acceden a menos derechos. Que acceden con dificultades a los bienes y servicios que brinda el Estado,
uno de los cuales es el servicio de justicia. Entonces nos interesa enfocar en eso. Así que si nos querés contar un poquito qué es el OJDAI, cómo funciona, y a partir de ahí yo te voy a preguntar de si tenés algún caso. Ya lo charlamos con María Gracia, seguramente tiene un caso, y ahí abrir para que algunas, si hay preguntas o inquietudes, en los próximos 20 minutos, 25 minutos. Perfecto. Bueno, primero agradecer la presentación, porque es una presentación así, con bombos y platillos, así que agradecer la presentación, para mí es un placer que me hayan invitado las dos, y independientemente del horario, siempre como las chicas acá hacemos militancia de la agenda, así que donde nos invitan allá vamos. Y bueno, agradecer y esperar alcanzar las expectativas puestas en esa súper presentación. Yo voy a poner una presentación, pero no la vamos a seguir toda. O sea, es para que miren algunas partes y de lo que yo hablo y también lo puedan ver como gráficamente. Y así que les voy a compartir. Seguramente hay algunas partes que ya las han recontrahablado, pero me parece interesante. Espérenme, ahí está. ¿La ven? Sí, Perfecto. Bueno, seguramente esta lo han visto, cómo evoluciona todo el derecho de acceso en el caso de Argentina y demás. Van a ver que al principio está esta ley, que es la ley 104 de 1998, que es la de la ciudad de Buenos Aires. En esta línea del tiempo lo que voy a resaltar es que en el caso de la ciudad de Buenos Aires, la verdad que fue una de las jurisdicciones subnacionales de Argentina que fue un poco punta de hacha, por decirlo de alguna manera, porque fue una de las primeras que tenía una ley a nivel subnacional. Una ley que en ese momento era una ley minimalista, porque tenía como una regulación acotada de acuerdo al desarrollo del arte del derecho en ese momento. Después, con el paso del tiempo y toda la evolución que tienen en esta línea del tiempo, la ley 104, que la seguimos llamando así porque es como todo el mundo la conoce, se modifica y se adapta a toda la evolución y a todo el desarrollo que había tenido el derecho de acceso a la información, ya sea por las decisiones de la Corte Interamericana, por las propias sentencias de la Corte Nuestra Nacional, por las leyes modelo que iban marcando determinados estándares regionales. Entonces la ley de la Ciudad de Buenos Aires toma todo eso y la modifica, la amplía a la ley local. ¿Por qué hablo de la ley modelo 2.0? Que seguramente la han mencionado, porque creo que trae, la OEA hizo su ley modelo 1.0, donde toda la región que sancionaba una norma la tomaba como norte y tomaba qué variables para tener incluidas en su norma para considerar una norma con calidad legislativa. Pero esta 2.0 lo que tiene de interesante es que recoge la experiencia de esos 10 años desde la 1.0 y observa dónde deberíamos poner el foco, ¿no? ¿Qué pasó con estos años de experiencia de la 1.0? Algunas leyes más antiguas, como la ley chilena, que se sancionó a partir del caso de la Corte Interamericana, los mexicanos, la ley argentina, que seguramente la han mencionado las chicas, que es un poco hacia el final, pero recoge todas las experiencias vividas, y esta ley modelo 2.0 va a hablar de algo que justamente me decían las chicas de mencionar y que nosotros consideramos recontra importante, que es poner el foco en la perspectiva de género y los grupos, dice, vulnerabilizados. A mí me gusta hablar de grupos en situación de vulnerabilidad, porque son vulnerables en relación a determinadas variables, pero esas variables se pueden modificar, ¿sí? No es que uno está condenado a estar vulnerabilizado siempre. Podría haber alguna posibilidad de movilidad. Y poner el foco en los órganos garantes, que somos aquellos responsables, operadores, en garantizar la aplicación y la implementación de una ley, aplicando las normas que nos rigen en cuanto a nuestra atribución y nuestra competencia, ya sea garantizando o aplicando las excepciones que corresponden, ¿no es cierto? Bueno, cuando hablamos de este derecho de acceso a la información, siempre es importante pensar estas dimensiones. Tenemos un derecho de acceso a la información, que es un derecho en sí mismo, es una obligación del Estado en cuanto a su obligación de transparencia activa, lo que debe necesariamente publicar, pero también es una obligación del Estado en lo que debe responder cuando se lo interpela y se lo pregunta,
Y es un derecho instrumental, que es ahí donde también me gustaría como pensar que nos vamos a quedar un ratito. Pensemos también que yo estoy hablando de un órgano garante del Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo está muy acostumbrado a ser interpelado, a ser preguntado. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires recibe alrededor de 5.000, 6.000 solicitudes anuales, ¿sí? Es decir, es un volumen relevante, ¿no? Entonces hay una gimnasia a que sea preguntado, a tener que responder. Obviamente se responde hoy mejor de cómo se respondía hace 5 años, ¿no? Porque va adquiriendo este paradigma de la transparencia, también va impregnando hacia adentro. Es decir, esos operadores jurídicos que están adentro del gobierno de la ciudad, del Poder Ejecutivo, que son los abogados, los que trabajan, los que a veces son los enlaces que arman el engranaje de una ley de acceso, empiezan a entender que la información se presume pública y que la información que el Estado posee y custodia se presume pública, salvo que se apliquen las excepciones. Entonces, ese Estado que tiene la obligación de entregar la información que es pública y publicar la que tiene que publicar proactivamente por ley, también entendemos que ese derecho, que es un derecho simplemente para informarme, pero también es un derecho para ejercer otros derechos. Es decir, el derecho instrumental, el derecho llave, porque en la medida que mientras más sepamos y más estemos informados, más vamos a saber cuáles son nuestros derechos. Si son derechos o si no son favores, no son simplemente dádivas del Estado, sino que es algo respecto del cual yo, ciudadano, ciudadana, persona, soy titular, ¿sí? Y justamente en la esfera de los grupos en situación de vulnerabilidad recobra aún más importancia porque son poblaciones que en general están más desinformadas en relación justamente a eso, que es lo que me corresponde por ley, ¿sí? No es que me lo están haciendo por favor o es una dádiva que yo después tengo que dar algo a cambio, sino es simplemente algo que me corresponde por ley, que soy titular de esos derechos, ¿no? Y en el caso de Argentina, es interesante pensar que además, como para toda la región lo entendemos como un derecho humano, en el caso de Argentina también es un derecho constitucional, es decir, nuestra constitución en su bloque de constitucionalidad, al incorporar los tratados de derechos humanos donde está conceptualizado el derecho a acceso a la información, este derecho no solo es un derecho humano, sino que también es un derecho constitucional. Y como tal es un derecho operativo, ¿sí? Por supuesto, siempre yo digo que el derecho constitucional, operativo y humano siempre va a ser más fácil de ejercer cuando hay una norma que lo regule, porque si no va a ser mucho más difícil el momento de ejercerlo frente a la burocracia del Estado, al burócrata que me recibe la solicitud, aquel que le pidió tal cosa, y si eso está arreglado es mucho más fácil al momento de su exigibilidad. Entonces, este derecho de acceso a la información tiene este enfoque instrumental que les decía recién, un enfoque político también, en el sentido amplio de lo político. Es decir, yo, persona en situación de vulnerabilidad, si sé que me corresponde, me siento empoderado desde otro lugar. Les cuento una anécdota cortita, pero por ejemplo, en una de las capacitaciones que trabajamos en temas de derecho de acceso a la información y cuáles son tus derechos en algunas comunidades, en algunos territorios, una mamá con un chico con discapacidad pensaba que algunas de las cosas que ella estaba exigiendo o solicitando eran más bien como favores que el Estado les daba dando. Entonces, cuando se le otorgaba eso que ella pensaba que era una especie de favor, era como un agradecimiento o algo que pedía en forma sumisa. En el momento que está informada, sabe que eso le corresponde, que eso es parte de los derechos que tiene su hijo o hija, es otra manera de cómo yo me paro como actor político, ¿sí? Como actor político en una comunidad política, porque todos vivimos en estas comunidades políticas y estoy empoderado de otro lugar. Entonces creo que ahí hay algo interesante de el saber qué puedo ejercer, saber qué me corresponde, estar informado, ¿sí? ¿Dónde puedo ir? ¿Quién tiene esa información? ¿A quién se la debo pedir? ¿Cuándo me la pueden denegar? ¿Cuándo me pueden decir que no? Y no cuando me la están denegando mal. Todo eso tiene que ver con los ciudadanos y las ciudadanas, en el caso del derecho a acceso a la información, habla de toda persona, es decir, sobre todo en el caso de Argentina, hay muchas leyes de la región, en el caso de la ciudad de Buenos Aires, no importa si soy ciudadano, ciudadana, residente, habitante, mientras yo sea persona, puedo exigir el cumplimiento de estos derechos. Esto que les decía un poco el empoderamiento, digamos, nosotros entendemos la información
justamente respecto de estos grupos en especial como una herramienta indispensable para combatir la exclusión. Es decir, un migrante en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, tiene un montón de derechos, porque Argentina es un país abierto a la migración, que a veces, si no estás informado, no sabes que los puedes ejercer. Incluso, por ejemplo, votar en las elecciones locales, ¿sí? Cuando estoy residente y demás. Es decir, entonces hay un montón de información que me empodera, me permite pararme desde un lugar de la exigibilidad que me corresponde y no desde una especie de favor o algo que se me está tratando bien por alguna otra razón, ¿no? Acá un poquito que me decían las chicas, contá un poco cómo está regulada el acceso a la información en la ciudad de Buenos Aires y cómo es la estructura y cómo está formado. Acá también les cuento un poquito. La ley 104, que quedó con este nombre, digamos, desde 1998, es una ley que plantea y regula tanto la transparencia pasiva como la transparencia activa, porque justamente planteó, digamos, las variables de calidad legislativa que estaban establecidas en la ley modelo. Entonces, tiene los principios como norte, que a nosotros al momento de regular, y sobre todo, más que de regular, de resolver a veces los reclamos, nos ha servido un montón para poder hacer una interpretación, por ejemplo, a favor de la completitud, ¿sí? La Ciudad de Buenos Aires hoy tiene un ejercicio de la respuesta, pero a veces la respuesta no es que no esté respondido, sino que le falta, puede ser mejorada, es perfectible. Eso tiene que ver, por ejemplo, con el criterio de la completitud. Con el criterio de la no discriminación, el informalismo, la posibilidad de que cualquier persona formule la pregunta en los términos que esa persona pueda hacerlo, sin necesidad de plantear ningún escrito de abogados, que aparte yo soy abogada, pero no me gusta escribir raro, pero nos encanta escribir raro. Entonces digo, esta cosa de la posibilidad de plantear una pregunta en forma coloquial, ¿no? El tema de los formatos abiertos. Bueno, esto también es bien interesante porque a veces en la transparencia pasiva la respuesta se dio, ¿sí? Y tenemos algunos reclamantes que son muy expertos, entonces dicen, bueno, pero me han dado la información, pero esto no es en formato abierto. Bueno, tiene razón, uno de los principios es la información en formato abierto, que aquella persona que la reciba la pueda trabajar, pueda utilizarla, pueda hacer una comparación, etcétera, ¿no? La máxima premura, los plazos son cortos, es decir, tenemos 15 días para responder con la posibilidad de 10 días más de prórroga, y después un reclamo en 20 días, claramente, desde el punto de vista del derecho administrativo, son plazos expeditos, la no discriminación, es decir, estamos hablando de toda persona, la eficiencia, la posibilidad de disociar, es decir, cuando hablamos de las excepciones, sobre todo con datos personales o datos sensibles, si el documento sigue conteniendo alguna información que es pública, disociar, cachar o armar un documento nuevo con la parte que es claramente pública, ¿no? Entonces, acá, y algo también interesante que es la gratuidad, porque nosotros sabemos que esta ley tiene una acción de amparo en relación al acceso a la información, pero el Poder Judicial tiene otros términos. Entonces, la posibilidad de hacer un reclamo administrativo corto y gratis también me puede permitir como objetivo conseguir la información en la esfera de la administración del Poder Ejecutivo. Y el indubio pro petitor, que aparecemos ahí con el latín de los abogados, pero es a favor del administrado, esta idea de cuando vayamos a interpretar algo, tratemos de interpretar siempre a favor del que pregunta. Y a veces ocurre, ¿no? La pregunta no es clara, a veces es confusa, y si bien hemos regulado el procedimiento para dar una posibilidad de aclaración, siempre decimos tratemos de interpretar lo más ampliamente para responder lo mejor posible, aunque no se termine de comprender lo que está queriendo consultar. Y siempre la buena fe. Y acá es algo interesante de pensar que tiene que haber buena fe de las dos partes. ¿En qué sentido lo digo? La administración tiene que actuar en buena fe, pero el reclamante o el solicitante también. Porque también a veces hay ciertos reclamantes o solicitantes que no actúan de buena fe, y esto también es un problema para el sistema de acceso a la información, porque serían como trolls del sistema del acceso a la información que hacen que otras áreas, digamos, que una agenda que va avanzando, que va mejorando, por estos trolls a veces ocurra que haya una especie como de descontento en cumplir con la norma. Se cumple igualmente, pero por eso también es interesante pensar en esto en términos de la buena fe. María Gracia, perdón, hay una pregunta, no sé si querés que, porque Sí. lo que charlamos es que, bueno, eso, cuando tienen duda levantan la mano, la dejan en el chat, Absolutamente.
Que sea un diálogo, Sara, sí, sí, sí. sí, Sara Liz. Sí, nada más quería preguntar, estos principios que acabas de mencionar, María Gracia, son del acceso a la información pública, ¿no? Exactamente. Son parte Ok, de la norma que regula el acceso a la información pública en la ciudad de Buenos Aires, que son muy parecidos a la norma, en este caso nacional argentina. ok, perfecto, muchas gracias. De nada, me interrumpen cuando quieran, ¿eh? Yo como no los veo, por ahí se desmutean y me interrumpen sin problema. Esto es para que un poco lo que veníamos diciendo, es decir, hablamos de toda persona, ¿sí? Cualquier persona de la faz de la Tierra que tenga características de ser humano puede hacer una pregunta, puede preguntar, ¿sí? Y los sujetos obligados, que esto es interesante, un poco lo que les decía, con la modificación de la norma en el 2016, con ya habiendo recogido un montón de experiencia de la región y demás, la modificación entiende que los sujetos obligados son los tres poderes del Estado. Es decir, no es solo el Poder Ejecutivo, que es un poco lo que pasaba al principio con las regulaciones de acceso a la información, sino que es el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Bien, como decía Eugenia, a veces los poderes, tanto judicial como el legislativo, no están tan acostumbrados a la pregunta, porque bueno, en realidad ha empezado más tarde esto para ellos. En cambio, el Ejecutivo siempre ha estado desde el principio bajo el escrutinio de la pregunta y de la interpelación pública. Como ven ahí en todos esos colores, que es un gran universo del Poder Ejecutivo, porque es la administración centralizada, la descentralizada, los organismos autárquicos, los no autárquicos, eso en relación al Ejecutivo. Después también a ver que está el Ministerio Público, el Consejo de la Magistratura, como que no pareciera, digamos, que uno pudiera uniformar bajo el Poder Judicial, que son un montón de organismos autónomos, y en el caso del Ejecutivo, si bien uno lo pudiera hacer una especie más uniforme, también tiene la administración centralizada, la descentralizada, los entes autárquicos, los de control, etcétera. Incluso las empresas de propiedad estatal o las concesionarias del Estado, que también son sujetos obligados, en este caso en el ámbito del Poder Ejecutivo. La verdad que el que la tiene más simple en los términos de la Ley 104 del Poder Legislativo, que es una sola Cámara y nada más. Pero el resto Y otra es... mano levantada, perdón, Bien, María Gracia, Víctor Manuel. Sí, buenas noches, María Gracia. Yo tengo una pregunta desde El Salvador. Eh, Nosotros acá tenemos igual normativa explícita sobre el derecho al acceso a la información, pero la mayoría de ella es utilizada por personas como periodistas o políticos y no por la ciudadanía per se. Yo quiero saber cómo en tu país se ha difundido este derecho y si las personas hacen uso de él, la persona común, la persona de a pie, la persona que anda, que está en su hogar, que tiene interés en cómo se administra la cosa pública. Quiero saber si con el avance que ustedes tienen, ya ellos ya están haciendo uso de esto, porque acá en El Salvador prácticamente hacen uso, como te dije, periodistas, políticos o estudiantes para algún trabajo. Quisiera conocer tu experiencia. Bueno, Víctor, muchas gracias por la pregunta. Perdón, María Gracia, voy a meterme 30 Sí, segundos, aprovechando la pregunta de Víctor, si nos haces después eso, si sirve de anclaje para, porque la experiencia que ustedes tienen con grupos en situación de vulnerabilidad, tanto de algunos casos como el trabajo proactivo que ustedes han hecho de ir a buscarlos, un poco, sí, Víctor preguntó esto también la vez pasada, ¿no? De que las bien, campañas de difusión, etcétera, así nos enfocamos en eso porque no quiero que no nos cuentes de eso. bien, bien. Bueno, le contesta a Víctor y también voy a conectar ahí, que me parece una pregunta re interesante. De hecho, hoy las chicas estuvieron también en el encuentro de la Red de Transparencia Internacional y se planteaba, bueno, ¿qué pasa? ¿Quiénes son los usuarios? ¿Terminan siendo solo los periodistas, las organizaciones de la sociedad civil, los políticos, etcétera? Bueno, la ciudad de Buenos Aires tiene una particularidad y yo creo que tiene que ver con la cercanía con el vecino, la vecina, y es que el que usa el sistema preferentemente es una persona de a pie, ¿sí? De hecho, la mayor cantidad de solicitudes son personas, ciudadanas, residentes, habitantes, más que los periodistas que la usan, pero no tanto. Y después tenemos algunas organizaciones de la sociedad civil que son como aquellos que trabajan en derechos económicos, sociales y culturales, algunos hacen advocacy, etcétera, ¿sí?
Y está el típico legislador que en vez de hacer un pedido por la legislatura, hace un pedido de acceso a la información. Pero lo cierto es que el ciudadano y la ciudadana, en el caso de Ciudad de Buenos Aires, la usa el acceso a la información. Ha habido mucha bajada a territorio con capacitaciones, con difusión del derecho de acceso, digamos, eso ha existido. Han habido muchas campañas donde se ha dado a conocer la existencia del derecho, cómo se usa. En todas las reparticiones públicas parece una pavada, pero hay un cartelito donde dice la ley 104, usted puede pedir, etcétera. Y después, lo voy a tomar enseguida, en relación a grupos vulnerables, hemos bajado también a territorio, ¿sí? Bánquenme que hago un poquito esto y voy a vulnerables. Pero es bien interesante esto que decís, Víctor, porque yo creo que nosotros, el argentino y aquel que vive en la Ciudad de Buenos Aires, yo no soy porteña, soy mendocina de una provincia del interior, pero he adoptado la Ciudad de Buenos Aires, es muy participativo también, hay una característica por ahí idiosincrática, pero sí creo que lo que hay que hacer es enfocarse en que esta es una herramienta para todos y todas, y sobre todo para las personas de a pie. Y después, además, hacer un zoom en aquellos que además están en una situación de vulnerabilidad. ¿Cómo? Con capacitaciones, bajadas a territorios, talleres, seminarios. Por ejemplo, esta ley, cuando se modifica desde el 98 a la actualidad, se hace con una serie de encuentros que se llamaban Dialogando Buenos Aires, donde venía la sociedad civil, la persona de a pie, los académicos, y todo el mundo participó y hizo algún tipo de aporte interesante para la modificación de la ley. Espero haberte respondido, Víctor. Bien, avanzo para Solo quiero un poquito que me amplíes. Me llamó la atención que dijiste que ponían unos rotulitos en dónde y cómo, y si la ley ordena eso o es iniciativa, porque me parece fabuloso eso de que la gente pueda ver en la oficina pública un rótulo que le diga que tiene acceso a la información, saber si es por ley o es por iniciativa. ley. Exactamente, la ley establece la necesidad de que cada organismo, agencia, lo que sea, del Estado de la Ciudad de Buenos Aires, tenga este cartel que diga Ley 104, y se le dejó el número 104 porque era un modo de asociarla con aquella primera ley. Entonces, como es la 104, que es bien simple, y usted tiene derecho a pedir, y es cortito, y está en todos lados. De hecho, hay ciertas auditorías en relación a la implementación de la norma de la ley que controla que cada organismo tenga su cartelito. Y una cosa muy importante sobre eso, muy interesante, que me parece que puede servir de inspiración, es que están en los transportes públicos. En el transporte público en Buenos Aires está en el subterráneo, en el metro. Cuando uno va a hacer la compra de su pasaje de metro, ve ahí un cartel que dice se puede pedir información pública, ley 104. Así que eso también es algo que por ahí puede servir de inspiración. Y a veces Gracias. parece algo sonso, digamos, pero lo cierto es que uno lo va leyendo y lo empieza a incorporar, ¿no? Va a una oficina pública, se toma un subterráneo, etcétera. Y bueno, a veces cuando uno va en el transporte público va colgado ahí, va leyendo, estas cosas, digo, terminan funcionando, ¿no? Y lo cierto es que podemos decir que en el caso de la ciudad, además, por esto que te decía yo de la cercanía, muchas veces las preguntas tienen que ver con la vida diaria de las personas. Por ejemplo, te doy un ejemplo, el señor de al lado ha puesto un parripollo, ¿tiene habilitación para tener un parripollo y vender pollos al lado de mi casa? Digo, hay cosas que tienen que ver a veces con lo cotidiano que la gente usa el sistema. Y eso está buenísimo. Bien, sigo. Estas son las excepciones que seguramente las han visto con las chicas, y acá lo que yo diría es que lo interesante es cuáles son las más usadas, como para que las tengan en la cabeza. Datos personales, datos sensibles son las más usadas, y una que le echa mano todo el tiempo, que la voy a mencionar porque la dijo Eugenia, a seguridad pública. El Ministerio de Justicia y Seguridad le encanta excepcionarse por todo cuando habla de seguridad pública, y lo que hemos ido tratando de enseñarle al Ministerio de Justicia y Seguridad, y lo he ido aprendiendo de a poco, que no todo es parte de la excepción de seguridad pública.
porque si yo pregunto por los chalecos, cuántos salieron los chalecos de los policías, y no es parte de la excepción de seguridad pública. Obviamente, si pregunto el mapeo del patrullaje, y sí, porque a lo mejor estoy atentando contra la prevención del delito. Entonces, esto, digamos, es bastante interesante porque incluso aprendemos al hacer y aprendemos al andar, ¿no? Ahora, por ejemplo, tenemos una discusión que no la puedo abrir ampliamente ahora acá, pero en relación a algunos puntos, si es o no es, porque tiene que ver justamente con esto de la seguridad pública. Son las más utilizadas. Alguna vez tuvimos una de secreto fiscal, algunas de estrategia judicial, pero las más utilizadas, datos personales, datos sensibles y seguridad pública. No aplica ninguna de las excepciones, en el caso de nuestra ley local y nacional, a las graves violaciones de derechos humanos. Algo para mencionarles rápido: si a mí me deniegan información por una excepción, no es una mera mención. La persona que, el sujeto obligado que deniega, primero que tiene que ser un funcionario público de director general para arriba, y tiene que ser una denegatoria fundada. Tengo que explicar cómo este pedido de información vulnera algún tipo de situación, por lo cual procede una excepción. Esto más o menos para que sepan cómo está organizada la ley en la Ciudad de Buenos Aires, donde tenemos los tres poderes, cada uno con su autoridad de aplicación, salvo el Poder Judicial, que tiene estas características que decía yo de que tiene más de un órgano autónomo, entonces tiene 5 autoridades de aplicación, y los órganos garantes en cada uno de los poderes. Falta el del Poder Judicial, justamente porque la complejidad que importa que 5 se pongan de acuerdo en mencionar un órgano garante no es tan simple. Esto es interesante para ustedes tener en cuenta si en algún momento quieren sancionar una ley, es que a veces las leyes fueron pensadas desde la cabeza del Ejecutivo, y eso hay que tenerlo en cuenta al momento de escribir una ley. No son las mismas dinámicas el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Yo creo que en eso fue un error de la norma, involuntario, pero bueno, lo vemos ahora cuando empezamos a pensar la implementación de la ley. Esperen que sigo. Ahí está. Tenemos una comisión que no se ha constituido porque falta un órgano garante, que tiene que ver que justamente a mí no me trate, a mí María Gracia no me trate distinto el órgano garante del Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial, porque si bien son 3 órganos garantes, tendría que existir uniformidad de criterios, uniformidad de estándares. En eso trabajamos, a pesar de que todavía no esté el órgano garante del Judicial, hemos armado ciertas mesas de articulación para tener los mismos criterios. Bueno, ¿qué es el órgano garante? Es un órgano fuera de nivel dentro de la jefatura de gabinete, es especializado, tenemos autonomía técnica, tenemos la última palabra en la esfera administrativa, es decir, nuestras resoluciones solo pueden ser revisadas por la justicia, porque si no romperíamos la idea de la autonomía y de la independencia de las decisiones. Las decisiones son vinculantes, sin embargo, tenemos un poco la pata coja, porque si bien son obligatorias, no tenemos modo de hacer un enforcement porque no hay un sistema sancionatorio específico. Y después hay unas herramientas dialógicas, que me voy a ir directamente ahí, que son bastante interesantes porque tienen que ver, y porque aparte Oje mencionó algo que me parece interesante tenerlo. Obviamente, al momento del reclamo, si no me contestaron bien, si me denegaron mal, si no fundaron, si está incompleto, lo que sea, le damos la opción al sujeto obligado a que conteste y mejore. Ahí trabajamos muy codo a codo con los sujetos obligados para que lo hagan correctamente. Si vemos la posibilidad de acercar a las partes y armar una audiencia para que se comprenda lo que se está pidiendo, porque a veces el que pide no entiende que esa información está planteada o desagregada, distinta, etcétera, eso se arma. Las audiencias, la verdad, que el 100% han sido exitosas. Y además hay un acuerdo de entrega, es decir, yo pido los 5 años de todas las estadísticas, más que estadísticas, todas las entradas o salidas de muertes por problemas de consumo problemático de todos los hospitales de la ciudad. Eso requiere un nivel de articulación, porque cada hospital produce la información, pero la tiene él mismo, que es complejo al momento de la recolección o compilación de esa información para contestar en los plazos cortos que plantea la ley. Entonces, ¿qué plantea la ley 104 que ha sido muy inteligente y ha funcionado muy bien? Permitirle a la administración decirle, mire, señor reclamante o administrado,
nosotros entendemos que es información pública, se la vamos a entregar, pero le vamos a proponer un plan de entrega con estos plazos y estos términos. Eso permite al reclamante aceptar, obviamente nosotros garantizamos y observamos que sea un plazo razonable, no que le digan, bueno, en 15 años le damos la información, sino que tenga que ver con la razonabilidad de la compilación. Hay un acuerdo de entrega y nosotros hacemos un seguimiento de que ese acuerdo de entrega se cumpla. Lo cierto es que los artículos 11 han funcionado siempre muy bien. Solo ha habido alguna vez un incumplimiento parcial en alguna de las entregas que después se ha terminado cumpliendo, y ha sido una herramienta muy innovadora y muy interesante para que el Estado pueda cumplir de buena fe a pesar de la voluminosidad de los pedidos. Vamos a vulnerabilidad. Primero les voy a contar un poquito de resoluciones, o sea, cuando se ha consultado y estamos hablando más de transparencia reactiva, es decir, pasiva, donde se pregunta en relación a estos grupos. Estos son a modo de ejemplos, hay más, pero me parecen interesantes. Por ejemplo, una de las preguntas estaba vinculada con salud mental de niños, niñas y adolescentes, ¿sí? En esa pregunta tenía que ver, esto es un poco la información que se preguntó, por ejemplo, ¿por qué los niños, las niñas y los adolescentes es un grupo vulnerable o en situación de vulnerabilidad? Bueno, acá está claramente dado sobre todo por el rango etario. Es decir, la vulnerabilidad puede estar dada por la pobreza, puede estar dada por el género, puede estar dada por la diversidad, puede estar dada por la etnia, puede estar dada por el rango etario, puede estar dada por más de una. Yo puedo ser mujer, indígena y adolescente. O sea, tengo más de una situación o de una variable que me puede hacer vulnerable, ¿sí? Y la verdad que esas variables pueden combinarse o no. En el caso de los niños, niñas y adolescentes, puede ser solamente lo etario o también puede ser un niño y un adolescente, además en situación de pobreza o de bajos recursos, o sea, y además niña, o sea, género, a ver, hay un montón de variables. Estas fueron las preguntas. María Gracia, perdón, la intervención antipática. Tenés más o menos 7, 8 minutos porque ya se unió María del Carmen Naval, así ella tiene su rato también. Esto para que vean, digamos, las preguntas. ¿Qué pasó ahí? Silencio absoluto, era muy compleja la respuesta, acuerdo, y se terminó entregando la información. Quiero ir a otro caso. Bueno, ¿qué es interesante de acá? Se logró, se cumplió con la orden de entrega, se pudo cortar con la información sistematizada y ordenada. Esto lo pidió una organización de la sociedad civil que además después hizo advocacy sobre eso para establecer cambios, mirar errores en el cumplimiento de otras normas, de otros derechos vinculados a ¿qué? Al derecho a la salud, en este caso de los niños, las niñas y los adolescentes, y empezó a sostener esta solicitud en el tiempo, cosa de hacer una mirada transversal, de decir, el Estado estaba cumpliendo en relación a este grupo vulnerable, en relación a su derecho a la salud, ¿sí? O sea que ahí tenemos varias variables. Otra de las resoluciones interesantes, por ejemplo, es mujeres víctimas de violencia de género. Se preguntó, por ejemplo, cantidad de usuarias del botón antipánico, sistemas de georreferencia, protocolos de actuación, fallas, etc. En primera instancia, una contestación incompleta. Segunda instancia, mejoró. Esto también, de vuelta, que nos permite saber los derechos vinculados a las mujeres y a la perspectiva de género, si se están cumpliendo correctamente o no. Entonces, la información me permite, como derecho instrumental, saber si la norma se está cumpliendo en relación a la protección y la erradicación de la violencia respecto de las mujeres. María Gracia, ¿pidieron nombres de las víctimas? Bueno, ahí... ¿O fue información estadística? ¿Qué hubiera pasado? Pero, ¿qué hubiera pasado si pedían los nombres? Ahí hay que proteger siempre esos datos personales. Nos pasó con otro, que no está acá, pero se los cuento rápido, sobre refugios, digamos, la gente en situación de calle, que está acá, pero no era esta, es otra, y que justamente pidieron información y el sujeto obligado, por error, casi manda todo, el nombre, el DNI. Entonces, nos pudimos detener y decir, cuidado con esto, esta parte no hay que enviarla, es información susceptible de protección. La otra sí, ¿no? Entonces es bien interesante esta diferenciación. Ahí hago otra pregunta, mira, que me parece súper interesante este caso. Algunas de la información solicitada no, pero por ejemplo, vinculado al tema de género y de violencia contra las mujeres,
cantidad de botones antipánico solicitados, a eso también podría ser un pedido a la justicia, ¿no? Digo, donde eso podría Absolutamente. pensarse que no es Absolutamente. solo un pedido al Poder Ejecutivo, para Absolutamente. empezar a pensar Sí, cosas de a pensar qué le cómo le podemos pedir a la preguntamos. justicia. ¿Cómo le preguntamos al Poder Judicial? Recontra, recontra. Bueno, acá las personas en situación de calle también contestaron a medias y se mejoró la instancia y se pudo saber cómo era la situación de esos grupos, evaluar y monitorear las prácticas y las políticas en relación a los grupos de las personas en situación de calle. Esta también me pareció interesante, la canto cortito porque me quiero la transparencia focalizada, pero fue bastante interesante porque era en relación a una serie de incendios que se habían producido. Ay, me fui, perdón, esperen. Una serie de incendios que se habían producido y qué pasaba con estas familias, si se habían relocalizado, qué cantidad de viviendas. Acá que tenemos entonces el derecho a la vivienda, o sea, bastante interesante. Hablamos del derecho a la salud, hablamos del derecho a la no violencia, erradicación de la violencia, y hablamos del derecho a la vivienda en este caso. También fue bastante interesante ver cómo se estaba planteando la política pública en relación a los barrios populares por los problemas habitacionales, sobre todo en casos de emergencia, como había ocurrido en relación a estos incendios. Transparencia activa. ¿Qué es la transparencia activa? Es aquello que todo lo que tenemos que, por obligación, por ley, publicar. En el caso de la ciudad de Buenos Aires, tiene un plan de transparencia activa, que es un piso mínimo, que está a cargo de la autoridad de aplicación y que lo tiene que ir cumpliendo. Estos son los ejes: presupuesto institucional, permisos, recursos humanos, y tratamos de que cada organismo tenga una pestaña de transparencia activa con la información estructurada, entendible, completa, etc. Al principio fue difícil porque no todos estaban igual, no todos tenían información, no todos la tenían igualmente publicada, y en eso se trabajó, en uniformar y en cumplir con el piso de la norma. Pero además hablamos de transparencia focalizada, que ¿qué quiere decir? Es cuando pensamos en esa información proactiva puesta afuera a disposición, pero respecto de un grupo específico, ¿sí? De un beneficiario específico, usuario específico, de una política pública, de una práctica, de un proyecto, de un programa. Entonces, la transparencia focalizada lo que va a buscar es tener la información útil y necesaria para ese colectivo. Sobre todo, acá, los colectivos que nos interesaban son los colectivos en situación de vulnerabilidad. Un par de ejemplos para que ustedes tengan qué estamos pensando. Tenemos un aviso parroquial, igual que María del Carmen está con unos atrasos, así que puedes sacar un poquito, que pues estás corriendo. Nos pidió unos minutos más, así que relajá y te seguimos escuchando, que es muy interesante. Perfecto. Bueno, la guía para jefas de familia monoparentales la pensamos como un primer experimento, por decirlo de alguna manera, respecto a un grupo en situación de vulnerabilidad, mujeres, sobre todo en barrios populares, y además mamás solas, es decir, aquellas que son jefas de familia solitas, ya sea porque están viudas, divorciadas y desapareció el progenitor, o porque fueron mamás solteras. Lo que veíamos que no es que no había información para estas mujeres, pero estaba diseminada en distintos lados, era complejo conseguirla. ¿Por qué? Porque seguimos con la cabeza de que, bueno, la información está armada para una familia tipo de un papá o una mamá, y eso es más fácil de encontrar. Ahora, yo, mamá soltera de un barrio popular, inscribir un chico, sacarlo al lugar, etcétera, pedir una asignación universal por hijo, ver un tema de alimentos, me era mucho más complejo. Entonces dijimos, ok, lo que vamos a hacer es sistematizar, poner en un solo producto, en un solo producto, la información útil y necesaria para este colectivo. Y eso fue lo que hicimos. Y acá lo que estamos viendo justamente es que esa información, que es el derecho a acceso a la información pública, es instrumental, es llave para que esas mamás sepan cuándo pueden pedir a veces un subsidio, cuándo tienen derecho a que el chico tenga una vacante en la escuela, que siempre, dónde puede pedir la vacante, si necesita algún tipo de apoyo escolar, la mamá apenas pare, si necesita alguna asistencia psicológica, si puede inscribirse en algún plan para hacer algún tipo de emprendimiento.
toda esa información disponible que estaba, la armamos, la sistematizamos y la entregamos. La entregamos en forma física y también está en forma virtual. En forma física fue muy interesante porque bajábamos a barrios populares con la guía y había un intercambio de ida y vuelta con esas mujeres, y ahí también nos dábamos cuenta cuál era la información más interesante de la guía, qué era lo que más les llamaba la atención, cuánta información a veces no tenían, cuántas veces las habían engañado porque tenían mal la información. Y a veces no era el Estado, a veces era el progenitor el que la había engañado y ella creía que estaba todo bien. Entonces, todo eso permitió, digamos, que empoderarlas, pararse de otro lugar y saber cuáles son sus derechos o cómo por lo menos ejercerlos. Por ejemplo, también para nosotros fue una experiencia saber que esa guía estaba buenísima, pero por ahí la podíamos hacer más fácil, más simple, más llana, con menos información y un poquito más al pie. Todo eso nos permitió el ida y vuelta en territorio con esas mujeres. Estamos ahora trabajando, y ya la tenemos impresa, muy contentas, la de guía de personas mayores. ¿Por qué? Porque Ciudad de Buenos Aires tiene una pirámide envejecida, como todas las ciudades grandes. O sea, hay mucha gente grande, muchas personas mayores, y la verdad que a ellos les encanta tener el librito impreso, y la cantidad de información que hay, de servicios que hay para ellos, incluso el tema vinculado a la alfabetización digital, cómo usar determinadas herramientas y demás, hemos puesto y los hemos sistematizado, y ahora viene toda la parte de bajarla a territorio, acompañarlas a ellos, mostrarles la guía, cómo se usa y que pueda ser una herramienta de uso para, con la información, saber cuáles son sus derechos y qué pueden requerir, pedir, ejercer y demás. Esto lo venimos haciendo también con talleres para la comunidad LGBT. Ahora trabajamos mucho con una capacitación para familias diversas en relación justamente a cuál es la información útil para este tipo de familias y qué tienen que saber para ejercer sus derechos como progenitores, los chicos en relación a sus derechos, etc. Y estos talleres lo que tratamos de hacer es que quedan colgados en las páginas web de estas organizaciones para que también, digamos, todo el mundo de esa comunidad lo pueda consumir. Esto también ha sido interesante porque la primera experiencia fue muy buena y la segunda fue un poco un ida y vuelta de en qué estaban más interesados ellos o qué otra cosa querían saber respecto de la información que nosotros proactivamente estábamos tratando de trabajar en relación acá. La vulnerabilidad estaba dada por la diversidad, que es un colectivo históricamente discriminado. Perdón, Queda... María Sí. Gracia, y ustedes, en base a ese ida y vuelta, o sea, viste que siempre hablamos de ejercer el derecho a acceso a la información también y tener información para generar políticas públicas basadas en evidencia. Lo que ustedes hicieron fue claramente bajar o ir al territorio, ver el feedback que les daban estos grupos y, como vos dijiste, ver qué podíamos nosotros modificar. ¿Ustedes cambiaron alguna política en base a los comentarios que recibieron de estos grupos? Bueno, ponele la guía para adultos mayores, la pensamos ya con todas las devoluciones que nos habían dado la otra. Y, por ejemplo, de la de jefas de familia, armamos unas mucho más cortitas, más tipo pocket, cartera, etcétera, y más simples para poder tener a mano. Entonces, como ahí empezamos a buscar, digamos, justamente esto que nos venían diciendo, o por ejemplo, a lo mejor nosotros dábamos una explicación y a lo mejor era innecesaria tanta explicación, más cortito y más al pie, eso de hacerlo como más fácil a la accesibilidad de aquel que necesita, digamos, comprender lo que se está bajando en este producto. Sí, todo el tiempo hemos tratado de hacer eso y de irlo como mejorando. Y este proyecto tiene un montón de eso. El de Yo te niños. tengo otra pregunta, en el parecido a Inés. Porque vos dirigís, estás a cargo del órgano garante que no solo controla y resuelve los reclamos, sino que tienes políticas proactivas de garantizar el ejercicio del derecho, como esto que estás contando. Pero nosotros decíamos, bueno, el acceso a la información es un derecho llave también, es el derecho a acceder a otros derechos. Y esos otros derechos tienen otros órganos que los garantizan.
el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, equipos, oficinas, secretarías dedicadas a mujeres, a niños, niñas, adolescentes, etcétera, etcétera. Mi pregunta es, ¿trabajan con ellos? Sí. Y esta información que ustedes recogen de del territorio de necesitamos más fácil, necesitamos saber esto, ustedes lo transmiten a aquellos que son los que finalmente implementan esos otros o esas otras políticas para garantizar esos derechos. Bueno, es re importante lo que acabas de decir también, Eugenia. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos esa información, no la producimos ni la poseemos, la tienen otros, que son los de verdad, los expertos en la materia. Ponele, en temas de género, la unidad de género, la Dirección General de la Mujer, incluso temas de salud. Entonces, todo el armado de estos productos se armó en forma convalidada, consensuada y demás. Y si bien todavía es informal y tenemos que encontrar la manera de formalizar las devoluciones, como que seguimos teniendo como reuniones contándonos, pasó esto, hay un relevamiento de tal cosa o tal otra. Lo que nos falta ahí es empezar como a institucionalizar eso, ¿no? Como esa devolución más institucionalizada. Y esto que decís, que si bien lo vimos en Jefas de Familia, acá nos lo marcaron mucho con este proyecto de niñas y niñas que está recién empezando. Nos juntamos con varias organizaciones de la sociedad civil y organismos que trabajan con niñez, pensando en cómo enseñarle a los chicos el ejercicio del derecho de acceso a la información como una herramienta que los empodere y les permite pensar en otros derechos. Bueno, acá surgió muy fuerte la idea de que la demanda de un niño no puede quedar frustrada. Es decir, a veces el adulto puede contarse, no sé, la mujer que hay problemas con la asignación universal por hijo, a lo mejor le cuesta, una vez la tercera la consigue, y hay una cosa de resiliencia y frustración que tenemos los adultos, que con el niño hay que tener muchísimo cuidado con el niño y la niña. Entonces, esto, además de ser trabajado en forma coordinada, no solo el producir el producto, lo que terminemos haciendo con los niños y las niñas, sino las demandas que salgan de allí, que encuentren algún tipo de respuesta. De hecho, ponele, con el caso de los niños y las niñas y los adolescentes, la idea es reducir a lo mejor a 2 temáticas, porque si no, no podemos, lamentablemente, como controlar todas esas demandas que pueden surgir, y el niño al final se frustra y es aún peor, porque al final parece peor el remedio que la enfermedad. Entonces, lo que estamos pensando es trabajar 2 temáticas concretas e involucrar justamente a esos organismos que podrían dar respuesta, si surgen, para las demandas que resurjan, para que haya, digamos, alguna respuesta estatal a esas inquietudes, demandas y demás que puedan surgir de este conocimiento del ejercicio de este derecho. Esto está súper incipiente, empezamos hace 2 semanas, y bueno, y quedó, la primera reunión fue como mucho por pensar, porque aparte nosotros teníamos una idea que estaba bien, pero fue recontra modificada a partir de la charla con organizaciones que trabajan en hogares, con chicos en territorio de vulnerabilidad, claro, que uno dice, bueno, acá justamente hay que ver cómo se trabaja para darles y empoderarlos, pero no dejarlos después solos con ese empoderamiento, que no tengan a quien los contenga, sobre todo cuando hablamos de niñez, ¿no? De infancias. María, gracias. Se unió ya María del Carmen. Ay, justo. La verdad es que, bueno, que me quedaría charlando horas, porque la verdad el trabajo que haces realmente, que hacen desde los GAI en materia de acceso a la información, hacerlo carne, ¿no? Como no que dejarlo en una cosa normativista de es una ley y vamos y le preguntamos al Estado cosas para controlarlo, cosa que está muy bien, debe ser controlado, y debemos como ciudadanos y ciudadanas exigirle al Estado que rinda cuentas, pero esta visión que nos transmitiste y del trabajo coordinado y de la exigencia de derechos, etcétera, me parece súper interesante. Mil gracias. Gracias, si te querés, ya es tarde, pero si te querés quedar a escuchar a María del Carmen, que trabaja muy parecido,
pero podés partir también. Parto porque me demanda la familia, pero le mando un beso a María del Carmen, un beso a ustedes dos y a todos los que han tenido la amabilidad de escucharme. Así que gracias. Muchísimas gracias. Gracias, María. Un besito. Y justo María terminó con con la slide de la inspiración de este último proyecto. Es una ciclovía para Paula, que vimos que es una experiencia del INAI de México. Así que justo hacemos el link con María del Carmen Nava Polina. María del Carmen, te damos la bienvenida. Muchísimas gracias por aceptar estar en esta charla con nosotros y nosotras. Estos cursos de formación que estamos organizando junto con Red Ciudadana de Guatemala, la verdad que estamos muy contentas de la posibilidad de poder seguir expandiendo el acceso a la información, tanto para poderes judiciales como para todos los poderes del Estado en las diferentes partes, y tener audiencia para hablar de nuestros temas es buenísimo. Te presento rápidamente, como dijimos antes de María Gracia, María del Carmen también es una amiga queridísima, una militante luchadora por el derecho de acceso a la información pública, incansable diría. Solamente les recomiendo que sigan sus redes sociales para que vean todo lo que hace. Y mucho más. Así que María del Carmen es comisionada ciudadana de Info Ciudad de México, es politóloga por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, especialidad en aplicación teórica y estadística para la creación de modelos teóricos en ciencia política por la Washington University. Tiene un montón de títulos que los voy a pasar rápido para que no nos coma más tiempo. 25 años de experiencia en temas legislativos de transparencia, partidos políticos, apertura institucional y democracia, y fue coordinadora de la Comisión de Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales durante el periodo 2021 de México. Así que, sin más, María del Carmen, queríamos que nos contaras un poco a nuestra audiencia la experiencia de Info Ciudad de México y algunos casos que vos creas que puedan ser pertinentes para esta formación en acceso a la información pública. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la presentación, Inés, Eugenia, por la invitación. La verdad es que siempre me hace mucha ilusión tener como colaboraciones y trabajo en RIJA, y sobre todo con tan buena convocatoria y una idea buenísima también sobre estas sesiones de capacitación y compartir experiencias, en fin, tener retroalimentación desde las distintas latitudes de cómo vamos aplicando ahí estos derechos, y sobre todo para fortalecimiento de abrir las instituciones de justicia. Pues me gustaría compartirles varias cosas. A nosotras, aprovechando pues este puente que hizo María, también de manera previa de adoptar la elaboración del cuento para generar justo el acceso a derechos en niñez. Incluso nosotras vamos a hacer la presentación de este cuento ahora en diciembre, a principios, en la FIL, en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara. De tal manera que nos hace mucha ilusión que también en Buenos Aires se hayan adoptado y que nos cuenten al respecto. Y también tenemos justo agendas paralelas en materia de estos grupos en situación de vulnerabilidad, porque nosotras buscamos que los 5 elementos de la apertura institucional, que por un lado son transparencia y acceso a la información, participación y co-creación, integridad y prevención de conflictos de intereses, lenguaje claro y sencillo, formatos abiertos y accesibles, y memoria y archivo, se apliquen sobre todo con este enfoque en grupos en situación de vulnerabilidad, para que la apertura sobre todo tenga mucho más puntualidad en a quién va dirigido y cómo realmente podemos tener la gran oportunidad de aplicarla y de ver el beneficio de esta aplicación de transparencia, de acceso a la información en grupos en vulnerabilidad, en situación de vulnerabilidad. Y me gustaría comentarles que en el caso, por ejemplo, de
de México hay distintas métricas, valoraciones, mediciones de cómo están las instituciones de justicia en el país y la transparencia y el acceso. Tenemos una métrica de justicia abierta que lo ha desarrollado en fechas recientes el Garante de Acceso a la Información Nacional, y que nos da justo este parámetro de qué tan abiertas y qué tan oportunas están incluso los accesos a los servicios que brindan las instituciones judiciales respecto a la sociedad. De tal manera que pues les invito a que consulten esta métrica de justicia abierta, porque justo va tomando distintos elementos y el acceso a la información es uno de ellos. Otro de los grandes ejemplos que tenemos de estas sinergias colaborativas con sociedad civil es, por ejemplo, el colectivo que impulsaba que las sentencias públicas fueran transparentadas de manera obligatoria por ley. Y se utilizaba el hashtag de lo justo es que sepas, de tal manera que tuvo alcanzó la reforma, pues, entonces ahora ya en México es obligación a que todas las sentencias sean públicas de parte de la búsqueda pues, de soluciones en materia de justicia. Entonces, eso es otro de los ejemplos que me interesaba mucho comentarles. Y algo que a mí me ha interesado también ir como abriendo brecha es que al hablar de justicia abierta y acceso a la información, volteemos más allá de los poderes judiciales, porque tenemos instituciones y procesos que recaen en otras instituciones públicas, como son las fiscalías, las comisiones de derechos humanos, los organismos de transparencia. Por ejemplo, en México también hay consejos para prevenir y erradicar la discriminación, hay tribunales administrativos, centros de justicia alternativa, los centros penitenciarios, y en todo ese carril que le denomino el espectro amplio de justicia abierta, es donde justo se procura, se administra, se imparte justicia. Entonces, mientras nosotras podamos tener esa perspectiva ampliada, digamos, vamos a poder permear ante otros servicios públicos de otras instituciones esta posibilidad de que se sumen a la apertura institucional y que el acceso a la información vaya sobre todo muy vinculado con cómo lo comunicamos. Creo que también en Argentina tienen un trabajo increíble, en Chile, también en España, de cómo utilizan el lenguaje claro en el impulso, sobre todo de las sentencias judiciales. Entonces, ahí hay toda una brecha que cerrar, donde podamos ganar terreno en este derecho a entender, y nos parece que amerita muchísimo el cómo nos expresamos, porque recordemos que siempre las personas que se acercan a buscar una solución en materia de justicia es porque tienen realmente un problema muy, muy grande. La búsqueda de solucionar un conflicto no son expedientes, son realidades desde casa, comunidades, en fin, grupos, y regularmente hay mucho dolor en el proceso. Entonces, mientras más podamos aplicar esta claridad, esta sensibilidad en materia de garantizar derechos humanos durante todo el proceso, de la mano, por supuesto, del acceso a la información y de manera sencilla para solventar el derecho a entender, créanme que la reducción del dolor o del sufrimiento en el propio proceso que recorre el aspecto judicial, las personas se van a ver mucho más arropadas. Entonces ahí tenemos realmente también una gran oportunidad para vincularlo. Y fíjense que nosotras justo la semana pasada hicimos una jornada de inclusión y de datos abiertos. Vinculamos estas narrativas de respeto, de derechos humanos, de uso del lenguaje claro, y también no solo claro, sino lenguaje constructivo, positivo, que nos permite, cuando hacemos impartición, administración y procuración de justicia, tener ese acercamiento
con la sociedad y con quienes buscan justo una solución. Entonces, el uso de la empatía y de todas las habilidades sociocognitivas, que es como otro espectro, pero va de la mano de cómo podemos incluso en instituciones abiertas tener estas características de impartición y de perspectiva humana. Que haya o no una solución, digamos, que se vea reflejada en su totalidad de la necesidad de las personas que la encuentran, al menos se vayan con esa experiencia de haber tenido un trato distinto con quienes procuran el servicio en materia de justicia, por este trato amable, cordial, sencillo, ¿no? Y eso sí lo podemos brindar. Entonces me interesa mucho pues compartir eso de lado, bueno, en esta oportunidad con la capacitación de RIJA. Y me gustaría también compartirles que hicimos algunas co-creaciones de materiales justo con sociedad civil, con instituciones académicas, y a nosotras nos gusta trabajar mucho con el modelo de apertura por diseño, que se inspira justo en la innovación, en el pensamiento de diseño, y que trabaja mucho en el cómo comunicamos, pero también con la memoria y archivo. Hacemos prototipos prácticamente, y el cuento de una ciclovía para Paula es uno de los prototipos que creamos. Y vinculándolo con este acceso a la justicia y bueno, con todo lo que implican las temáticas de justicia abierta, tenemos una guía bien bonita que se enfoca en el proceso de ejecución de sentencias para personas privadas de libertad y políticas de reinserción social para personas exprivadas de libertad. O sea, ¿cómo podemos facilitar justo la información para personas que tengan la completa comprensión de qué dice su sentencia, ¿no? Y cómo se puede facilitar? Entonces, a nosotras nos interesa mucho tener ese acercamiento y no solo desde el órgano garante, sino más bien creo que parte de el éxito de estos productos de co-creación que hemos realizado en apertura institucional ha sido parte de tomar las necesidades que ya tiene la sociedad y que tienen las organizaciones muy especializadas, de tal manera que tampoco nos inventamos el hilo negro. Lo que hacemos es tener la disposición pública y, claro, social, de tejer y construir una solución colaborativa. Y entonces, en mesas multiactor, multinivel, ¿qué significa eso? Que trabajamos desde redes internacionales, autoridades nacionales, federales, locales también, y de distintas disciplinas para que lo que co-creamos en conjunto tenga esa versatilidad, esa sencillez, y también nos obligue a salir como de la ceguera de taller que nos brindan pues las distintas áreas de especialización que tenemos, ya sea en el ámbito profesional o de aplicación laboral. Entonces, esta guía es una de ellas. También les comentaré, por ejemplo, que tenemos una guía para credencialización de grupos resilientes, que la presentamos justo la semana pasada en el Congreso Mundial de Mediación, que se llevó a cabo en Querétaro, en un estado en México. Y esta credencialización de grupos resilientes, que lo que busca es agilizar los procesos, ya sea para el ejercicio del derecho a la identidad, por ejemplo, si están en procesos sobre todo para poblaciones de la diversidad, que tengan justo alguna transición desde física y hasta la adecuación de su acta de nacimiento, en fin. Y cómo podemos facilitar a través de esta guía el acortar los tiempos o el tener los puntos de contacto con las autoridades de manera mucho más sencilla. También, por supuesto, otra de los trámites que se acortan y que se facilitan y se visibilizan en esta guía es la obtención de credencial para votar. En el caso mexicano, el próximo año es, pues vamos a tener una jornada, la mayor,
donde vamos a elegir gubernaturas, presidencia de la República, legislaturas, ayuntamientos, en fin, un montón de autoridades. Y también quienes ya estén en ese proceso de reinserción social, que ya salieron de su privación de libertad, la idea es que puedan contar con su credencial de manera pues mucho más ágil y sencilla, ¿no? Entonces esta guía lo que permite es justo vincular. Hay otra también que tenemos que es una guía que da los paso a paso para realizar ferias del empleo, sobre todo también para personas en abandono social y que están en procesos de reinserción. Entonces, aquí lo que buscamos es impactar y facilitar la información, sobre todo con esta perspectiva de inclusión y de respeto. Entonces, esta parte sí nos parece muy, muy importante también resaltarla, porque no basta tener programas sociales dirigidos y focalizados, porque a veces, aunque hagamos ferias del empleo, no tenemos esa comunicación, difusión, impacto en las personas que sí lo necesitan. O muchas veces aquí trabajamos, por ejemplo, mucho con iniciativa privada, con empresas donde también tienen pues estos estigmas, claro, de pedir una carta de antecedentes no penales. Entonces, trabajamos con iniciativa privada que lleva esta perspectiva de inclusión y de derechos humanos. Entonces, es una guía que se puede aplicar prácticamente en cualquier país. Una de las ilusiones que más nos hace es que ustedes desde cualquier ámbito puedan tomar estos prototipos, estas co-creaciones y las puedan adoptar en su país y por supuesto tropicalizar en las normativas que tengan con los actores sociales, instituciones públicas que estén listas también para poder pues tener esta replicabilidad. Por eso también pues aprovechamos siempre y les contamos qué es lo que tenemos, ¿no? Y hay una serie de materiales también nosotras desde el campo de la coordinación de gobierno abierto que se denominaba antes, ahora de Estado abierto. Nosotras en México tenemos un sistema nacional donde estamos la totalidad de los garantes de acceso a la información y protección de datos, y nos organizamos por comisiones temáticas. La de apertura institucional la coordiné y también sacamos un boletín en materia de justicia abierta que pudiera serles de utilidad, de tal manera que pues ahí se recogen desde libros, conceptos, materiales que puedan aprovechar y también, por supuesto, pues lo tenemos a la disposición. Y una de nuestras guías que me gusta mucho también compartir es la del lenguaje sencillo y accesibilidad en las sentencias, porque igual volvemos a cómo hacemos para darnos a entender de mucho mejor manera y generar procesos mucho menos tortuosos a la población. María del Carmen, hola, ¿cómo estás? Perdón, Inés, antes de quedarte, yo compartí en el chat el link al sitio de Info Ciudad de México. Todas estas guías las podemos encontrar ahí, ¿no? En Info Ciudad de México. Sí, todas esas las podemos encontrar ahí. Hay una serie de micrositios que va como desde Parlamento Abierto hasta la Comisión de la Coordinación, esta que les cuento de Gobierno Abierto. O sea, pueden descargar prácticamente toda la información, incluso también en las redes de Estado-Abierto, Info y en Info CDMX. Las pueden también obtener. Y bueno, pues igual por ahí ya saben, ustedes me marcan los tiempos porque Sí, ya te íbamos a aquí decir estamos, porque sí. te agradecemos un montón todo lo que nos contaste. Ahí veo que están compartiendo alguna información. La verdad que es riquísimo y me parece súper importante lo que decís de que esto se pueda replicar. Digamos, esto está disponible, todo lo que hace en general María del Carmen está disponible para que otros organismos lo puedan utilizar, adaptar a su propia realidad. Y me parece súper interesante
el link que pudimos hacer en esta oportunidad. Ya nos quedan 3 minutos de clase nomás, ya le tenemos que dar paso a los anfitriones, pero en esta clase de hoy lo que vimos es realmente el ejercicio del derecho de acceso a la información, no pensado como quizá el prejuicio que uno tiene, que es solamente pedir declaraciones juradas y presupuesto de organismos públicos, sino realmente usarlo como un instrumento para acceder a otros derechos. Lo que hicieron con el lenguaje sencillo, que es básicamente transparencia activa, lo que hicieron con la guía para personas en situación de encierro. La verdad que sale todo de seguramente alguien que quiso acceder a información y no consiguió lo que quería. Entonces, me parece que haber pasado y ustedes identificaron estos grupos en situación de vulnerabilidad y actuaron, hicieron una política pública específica basada en el derecho humano de acceder a la información pública, la verdad que es buenísimo y es a donde queríamos llegar. Me parece que sería como una conclusión linda de estos 2 encuentros que hicimos sobre acceso a la información. Los principios y los estándares están ahí, después las aplicaciones las podemos hacer de diversas maneras, y esto es donde llegamos hasta acá, lo máximo que lo podemos estirar para que realmente sea ejercido y sea un derecho humano, que la gente realmente lo pueda palpar y lo pueda aplicar, y que los estados lo puedan garantizar. Así que, María del Carmen, te agradecemos un montón, perdonadnos, pero te tenemos que despedir. Me imagino que debe haber un montón de preguntas. Están las redes de María del Carmen, están las redes de Ciudad de México, están las nuestras. Julio tiene también nuestros contactos, así que cualquier cosa, nosotros desde Rija, desde Info Ciudad de México, estamos disponibles para preguntas que seguramente no vamos a tener tiempo de hacer ahora. Adriana, te doy la palabra. Bueno, pues muchísimas gracias por este segundo encuentro de acceso a la información pública. Gracias a nuestras 4 expositoras. De verdad creo que fue esto muy valioso. Creo que todos aquí nos vamos con mucho conocimiento que podremos poner en práctica más adelante, ¿verdad? Así que muchísimas gracias. Bueno, unos pequeños anuncios antes de irnos. Por favor, que no se les vaya a olvidar llenar el formulario que les compartimos al principio.